Control de 3 fases más neutro en inversores de redes con automatismo UA y redes de 380-415 voltios. Para ello necesitaremos, además del kit inversor, un relé de control de fases, un IRCP. Este relé hará la supervisión y controlará la presencia de la tensión de las fases. Y el kit automatismo, formado por el ACP, UA y el IB. Aquí van las fotografías del ACP, protección del inversor de redes, con sus 2 guardamotores de protección para red normal y red de reserva, el automatismo, que hará el basculamiento de una red a otra, siempre con prioridad de la red principal, y el IB o interencablamiento eléctrico, que garantiza además la inhibición de órdenes no deseadas. Este sería el kit automatismo. Relé de control de fases IRCP. ¿Qué hace? Tenemos la imagen del relé IRCP. Tenemos marcado la posibilidad de detectar desequilibrio entre fases mediante un potenciómetro de 5 al 25%. Y tenemos unos pilotos que nos marcan el estado. Presencia de tensión, piloto luz verde. Defecto en alguna fase o desequilibrio de fases, piloto en luz roja. Este relé se ajusta en asimetría del 5 al 25%, es únicamente utilizable en redes de 400 voltios, supervisa el orden de las fases además, la ausencia de fases y se cablea de una forma muy sencilla. Aquí en el esquema podemos ver que se conecta en los bornes 1, 3, 5 a la red trifásica de 400 voltios, 1 fase 1, 3 fase 2, 5 fase 3, y la salida, si hay tensión en cada una de las fases, saldrá por el borne 2. Disponemos además de unos contactos libres de tensión que nos podrán permitir señalizar el estado de tensión o no en las redes. Piloto verde, tensión. En el dibujo de la derecha veremos el mismo cableado, pero para frecuencias de 60 Hz. ¿Cómo se cablearía el inversor con el RCP? Con el RCP vamos a hacer un control de 3 fases más neutro. Para ello necesitamos, siempre que interviene el neutro, una tensión de UA de 220-240, es decir, no podemos realizar un control de 3 fases más neutro y RCP para inversores de redes con automatismo a 380. Tensión de UA importante, 220-240. Tensión de la protección del kit inversor ACP también a 220-240. Mandos eléctricos manteniendo la tensión 220-240. La tensión del IBE, que es más amplia, englobaría de 48 a 415 voltios en corriente alterna. Aquí vemos el esquema con las fases y el neutro de la red normal, fases y neutro de red de reserva y los 2 guardamotores, el de la izquierda el de red y el de la derecha el de emergencia o grupo. ¿Cómo cableamos el IRCP? Pues de sus 3 bornes 1, 3, 5 y por orden a la fase L1, L2, L3 de la red normal. Recordemos que tenemos 1A a 220. La tensión que debe entrarle ha de ser 220-240. En este caso, del borne 1 del guardamotor del ACP entraremos con el neutro y en el borne 5 entraremos con la salida del borne 2 del IRCP. Ya tendremos en la red principal una detección de 3 fases y además del neutro. Vamos a ver el de reserva. Cableamos el RCP, borne 1, fase 1, borne 3, fase 2, borne 5, fase 3,
y la salida deberá ser igualmente de 220, por tanto habrá que alimentarnos el borne 1 con el neutro. Y el borne 2 del IRCP irá al borne 5. Con esta configuración tendremos tanto en red principal o red normal y red de reserva detección de 3 fases más neutro. Importante que el microcontacto del UA debe estar en posición 0. Posición 0 indica que el guardamotor de red está esperando la entrada de únicamente 2 cables y además deben ser con una tensión de 220. Si pusiéramos el microcontacto en 1, pues estaríamos haciendo un mal funcionamiento del equipo. Vemos más abajo en la foto que el A en 0 y esto está indicado en el propio UA. Desde los siguientes enlaces podrá consultar, descargar y visualizar más información técnica en distintos formatos.